Bueno, hemos venido hablando de Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5 y hoy nos corresponde Apocalipsis 6. En el capítulo 6 vamos a encontrar unas cosas muy importantes, muy interesantes, que son precisamente los sellos. Entonces, como de costumbre, vamos a leer primero de largo los versículos que vamos a luego a desglosar uno por uno. Entonces dice capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, bajo el altar las almas de los las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos otra vez al versículo 1. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Entonces recordemos que tenemos un trono, el que está sentado en el trono, al lado está el Cordero el Cordero que parecía inmolado, recibe el rollo. Tenemos los 7 espíritus, las 7 facetas del Espíritu Santo, los 24 tronos donde están los 24 ancianos, y luego tenemos los 4 seres vivientes. Entonces, le es dado el rollo al Cordero. Y recordemos que ese rollo tenía 7 sellos, lo que en la cultura de hace 2000 años significaba que era un testamento, era un documento serio. Y uno de los seres vivientes, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Entonces con una voz fuerte le dice: ven y mira a Juan. Y dice Juan: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces el caballo era blanco, el que lo montaba tenía un arco. No dice que tenía una flecha, pero dice que de todas maneras le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, que este personaje en el caballo blanco podía conquistar, pero no dice que él se untaba las manos. Dice que tenía un arco, pero no dice que tenía flecha, no dice que salió disparando, pero aún así salió venciendo y para vencer.
salió para conquistar, aunque él no se untaba las manos y estaba de blanco, pero él iba venciendo. Cuando uno va a vencer, cuando hay peleas y cuando hay guerras, vemos que en las películas que están todos manchados de sangre o de lo que sea, pero este no, este seguía impecable, venciendo y ganando. Dice que tenía una corona, es decir, que tenía poder, quizá político, quizá económico, quizá los dos, quizá religioso, quizá las tres. Vamos a mirar qué onda es con este caballo blanco. Y dice que vencía. Entonces aquí tenemos una figura, un caballo blanco, el jinete con su arco, sin flecha, sigue blanquito, pero está venciendo a los demás. ¿Qué poder en la historia de la humanidad, después del Señor Jesucristo hasta nuestros días, podría representar esto? Pues muchos teólogos han llegado a la conclusión que es el Vaticano. Desde que se fundó el catolicismo romano, ellos han venido haciendo campañas para conquistar el mundo. De hecho, el Vaticano hasta hoy en día es un poder político, económico, a nombre de la religión. ¿Y su color favorito? El blanco. El carro blanco, el avión blanco, sus ropas blancas, y supuestamente no se untan las manos de nada. Pero ellos son los que desde toda Europa, desde hace 10 siglos, han mandado ejércitos a Jerusalén, a la Tierra Santa, para conquistar la tierra sagrada para ellos. Utilizaron todos los ejércitos desde España hasta Alemania, Francia, y mandaron gente y mataron gente como locos a nombre de la Iglesia Romana. Ellos no se untaron las manos, la Iglesia, el Vaticano, pero por ellos hubo gran destrucción, las famosas cruzadas, desde el siglo X más o menos, hasta el siglo XIII. Luego siguió la Inquisición, luego el descubrimiento de América. Los ejércitos de estos países eran los que hacían el trabajo sucio para ellos. Y ha sido así hasta el día de hoy. De hecho, los jesuitas cuando fueron creados por Ignacio de Loyola en 1547 creo que fue, eran llamados la Sociedad de Jesús y eran considerados el brazo armado de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy están las evidencias de que ellos fueron los que formaron los masones hace 300 años, en 1700 y pico, y que por ellos están dominando, a través de ellos están dominando las escenas políticas y económicas del mundo en varios de los países. Hay resto de reportes en los que se ve cuando la Iglesia Católica apoyó a Hitler, cuando la Iglesia Católica apoyó a Mussolini, cuando la Iglesia Católica apoyó a los de Argentina. Se me olvidó, después de Perón, que hubo una revolución allá en Argentina hace como 40 años más o menos, en los 70s. Las pruebas están, pero ellos siguen vestidos de blanco. Ok, aquí tenemos a Carlomagno. Carlomagno fue el que unió, este era el territorio que él dominaba en el siglo IX, pero él añadió mucho más. A nombre de la Iglesia Católica, él unió todos estos territorios y los sometió a la Iglesia Católica. Aquí tenemos el globo con la cruz. Por el permiso de la Iglesia Católica, él pudo hacer todo esto. Y él fue denominado el primer Reich. ¿Cuál fue el último Reich? El tercer Reich. Hitler. Él fue el primero. ¿Qué era lo que quería hacer Hitler? Con el apoyo de la Iglesia Católica, sacar su dominio global de Europa y así dominar el resto del mundo. Con el apoyo de la Iglesia Católica. Están los libros de historia, pero eso no se habla abiertamente. Pero el que busca, encuentra, están los libros. Él fue el primero. Hitler se autodenominó el tercero, él fue el primero. Es más, tenemos lo que hoy en día se llama la Unión Europea. Recordemos que él unió todos estos territorios, Carlomagno. Posteriormente, en el siglo XX, se comenzó lo que era la Comunidad Económica Europea en 1950 y pico, más o menos, que hoy en día se conoce como la Unión Europea. Esta es su bandera. ¿Cuál es el color de la Virgen? Azul. ¿Y cuál es una señal del libro Apocalipsis? Creo que está en el capítulo
12, si no estoy mal, no, miento. Es el 13, creo que es el 13. De una mujer que tiene 2 estrellas sobre la cabeza. La Iglesia Católica, en su teología católica, ellos consideran que esa mujer se refiere a ellos, a la Iglesia Católica, cosa que están equivocados. Esas 2 estrellas entonces la colocan ahí. El que creó esta bandera fue un portugués, y él dijo: yo creé esa bandera porque la Unión Europea se debe a la Iglesia Católica. Entonces por eso es el color azul y por eso las 2 estrellas. Esta bandera, que es la de la Unión Europea, que uno piensa que Europa es un mundo totalmente secularizado y que nada que ver con la religión, están controlados por el Vaticano. Su bandera lo dice completamente, el mismo que creó la bandera lo dijo. En otras palabras, el sueño de Carlomagno se está cumpliendo otra vez en nuestros días. ¿Me van a entender? Y ese sueño de Carlomagno es el sueño de la Iglesia Católica, solo que utilizando a los políticos del momento. Porque la Iglesia continúa, la gente se muere, pero la Iglesia continúa. Este fue el usado del momento, hoy en día hay otros. ¿Me van a entender? Oh, y miren así las estrellitas de 5 puntas. Qué curioso, en Estados Unidos también las tenemos. Luego estos países que son musulmanes también las tienen, y es más, con otras puntitas. Pero ¿por qué tantas estrellas? Eso lo veremos en el capítulo del paganismo, cuando terminemos Apocalipsis. Ahí los dejo picados. Versículo 3. Sí, porque hay que dejar para después, ¿no? No alcanza el tiempo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Entonces se está abriendo el segundo sello. Entonces va a haber un segundo movimiento. Dice: y salió otro caballo, bermejo, es decir, rojito. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya van siglos de algo que se llama el movimiento. Ahí vemos el cabello rojito, la espada, socialista y comunista. Recordemos que esta es una visión para los tiempos del fin, pero eso no indica que todo va a suceder en una semana, en la última semana. No, o sea, eso va acumulándose, y el Señor Jesucristo dijo: el fin del mundo, el tiempo va a ser como cuando la mujer está a punto de dar a luz. Poquito a poco comienza a tener sus contracciones, bueno, pues bastante espacio entre contracciones hasta que ya tiene cada rato, hasta que le toca la luz. Eso es exactamente lo que está pasando con los tiempos. Comienzan las cosas lentamente, y luego trágate, hasta que llegan todos de una. Eso es lo que está pasando con el mundo. Entonces ya estos son movimientos de hace tiempo. Entonces varios teólogos, y yo me adhiero a ese pensamiento. Recordemos que si van a una librería cristiana y llegaran 5 libros de Apocalipsis, 5 le van a dar diferentes opciones. Yo le estoy dando la que me parece más viable con respecto a la Biblia y a la realidad que vemos hoy en día. Entonces desde hace siglos tenemos pensamiento socialista comunista, que no es nuevo, es antiguo, pero se ha oficializado o ha crecido en los últimos 3 siglos. Y el color típico, el rojo. Ese es el color típico de ellos, el rojo. Esto que llamamos que los nazis, qué mala gente esa gente. ¿Qué significa nazi? El Partido Socialista Nacional de Alemania. Socialistas nacionales, básicamente, nazi. De las siglas en alemán. Entonces, estos son socialistas. ¿Cuál es el gobierno que tenemos ahorita en Bogotá? Socialista, básicamente. Socialista. Y el comunismo es cuando ponen todo el peso de las ideas socialistas en la cultura, pero en la economía, en la política de un país. Y noten, miren, con sus estrellitas. Esta es la de la ex Unión Soviética. Esta es la de China. Y estos eran archirrivales en el siglo XX. Aunque ambos eran comunistas, eran enemigos. Pero miren, tienen un amigo por ahí, de ambos lados. La estrella es un gran símbolo de los masones, pero voy a parar ahí. No importa de qué lado estén, ahí están. Oh, aquí está otra vez la estrellita, pero miren, aquí tenemos otra figurita. ¿Y esta de qué es? Las Naciones Unidas. Socialistas. Pero eso después lo veremos en el paganismo. Por ahora, los símbolos que toda esa gente utiliza, que para nosotros, ay, tan bonito ese logo, tan bonito. Ellos saben qué es lo que están haciendo con esos logos.
Ellos están diciendo, aquí estamos, aquí somos, pero la gente no sabe. Y es más, logos de compañías, de comerciales, que la gente compra de tiendas, ahí están en los logos, se nota de dónde vienen sus ideas, que son paganas, que son masones, que los dueños, y ellos conocen los significados de esos símbolos, la mayoría de la gente no. Pero volvamos al versículo. Y salió otro caballo, rojito, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz sobre la tierra. Llevamos desde la Revolución Francesa, cuando estaban los jacobitas. Los jacobitas fueron creados por los jesuitas para tumbar al rey en Francia, que fue lo que desembocó, terminó más bien en la Revolución Francesa. Mataron al rey y entonces ahora el pueblo se levantaba. Y entonces ya no tenían al rey, sino era la reina, creo que era la sabiduría, y ustedes han visto que tiene un seno por fuera y levantando la bandera de Francia. Y la llevaron a la catedral de Notre Dame o de Nuestra Señora, y entonces se dijeron, ahora nuestro Dios es la sabiduría y no tenemos rey, no tenemos religión. Eso fue inspirado por los jesuitas a través de los jacobitas, y le quitaron la cabeza al rey, y eso está en los libros de historia. ¿Más o menos qué año? Es 1789, fue la Revolución Francesa. Entonces los que generaron eso fueron los jacobitas, creados por los jesuitas. Desde esa época hasta nuestros días, entonces ellos han dicho, no necesitamos a Dios, al rey, porque los jesuitas son, o sea, si ustedes estudienlos, ustedes se darán cuenta qué bellezas son tan terribles que varios gobiernos los han corrido de sus países, comenzando por Estados Unidos, inclusive Marconi, el que inventó lo de la Morse, algo así. Clave Morse, ya no me acuerdo si es Morse o Marconi, creo que fue Morse. Él mismo escribió desde Europa, cuando él viajó a Europa, le escribió al presidente de Estados Unidos, no permita que se instalen los jesuitas en Estados Unidos, porque ellos van a entrar haciendo escuelitas, y universidades, y hospitales, y haciendo estas cositas, pero todo eso es una fachada para instruir las nuevas generaciones con sus ideas y tomarse el poder. Y eso es exactamente lo que han hecho en todos los países donde han ido. Es más, los jesuitas una vez tuvieron un agarre con el Papa, hace como unos 200 años, no recuerdo la fecha exacta, donde entonces el Papa los eliminó. Cuando los eliminó, ellos utilizaron uno de los poderes, recuerden que era el brazo armado de la Iglesia Católica, utilizaron ciertos ejércitos para correr al Papa, y hasta que el Papa, creo que él se fue a refugiar a Francia, si no estoy mal, hasta que él no restauró la orden, no lo dejaron volver a tomar el poder del papado, desde el Vaticano. Ese fue el poder de los jesuitas. Ese es el poder de los jesuitas. Seguimos. Una pregunta, pero ¿no se supone que los jesuitas traen obediencia directa al Papa? Pero es que hay intereses. Pero después hablamos de eso. Hay intereses. Ustedes estudian lo que escribió Ignacio de Loyola acerca de cómo meditar, y esas meditaciones son puras orientales. No tienen nada que ver con la Biblia. Y como les dije, el catolicismo es mitraísmo con fachada de cristianismo. Pero la gente no sabe esto. Pero ahí los estoy informando. Por favor, ya les he dicho esto. No me crean a mí, vayan luego a los textos bíblicos y las enciclopedias y lo van a descubrir. Yo aquí les estoy haciendo el favor de acercarnos más a ciertas realidades que ignoramos en general. Yo también las ignoraba. Y pues estamos aquí para eso, para que la gente conozca más. Ok, volvamos. Y al que lo mataron le fue dado poder de quitarle la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Durante la Unión Soviética fueron asesinados como entre 30 y 40 millones de personas. Solo en la Unión Soviética. Hitler mató 6 millones de judíos. Hitler no mató 40 millones de personas. Hitler mató 6 millones de judíos y pues cuando peleaba con otros países mató otros millones. Los aliados mataron otros millones por atacar a Hitler. Entre todos mataron 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Esos son los estimados. Estos mataron 40 millones solo en la Unión Soviética. En Mao Zedong, cuando hizo la revolución cultural en China, se dice que él solo mató 30 millones de personas instalando la revolución cultural en China. Él solo. Entre estos dos ya van 70 millones. Entre estos dos. Luego tenemos la parte de Hitler. Esta gente está que mata gente. Nosotros aquí tenemos guerrilleros, marxistas, leninistas, comunistas, también matando a nuestra gente por estas ideas.
y alrededor del mundo, en Vietnam, en Laos, en Burma, o ¿cómo le llaman? Burma en español, ya le cambiaron el nombre, ya no me sé cuál es el nombre. El resto de países con este movimiento, y sí están matando gente. Y bueno, tenemos, esa la añadí yo ahí como para dejarlos picados. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces tenemos el tercer caballo, negrito, el que lo montaba, tenía su balanza. La balanza históricamente, hoy en día para nosotros en el siglo XX y XXI no tanto, especialmente en el XXI, comienzos del siglo XX en parte, la balanza es el símbolo de comercio. Cuando ustedes miran históricamente, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos que el departamento de comercio es precisamente, ahí está la balanza, no es el símbolo de la justicia, es el símbolo de comercio. Entonces se le está diciendo, por 1 denario, que era el trabajo de un día de un trabajador, se le decía que puede tener 2 libras de trigo, que es un grano más apetecido que la cebada. Por la cebada que es menos apetecido, 6 libras. Algunos dicen que eso significa que es que hay una hambruna total al fin del mundo. No, no es una hambruna, es comercio, es capitalismo. ¿Cuál es el color del capitalismo? El negro. Cuando los libros están bien, están en negro. Cuando los libros están mal, están en rojo. El símbolo del capitalismo, inclusive en el mundo, en general, en las revistas y todo eso, es el negro. Aquí tenemos Newsweek diciendo ahora todos somos socialistas, y la verdad que sí, hasta ahora aquí en Bogotá también hay políticas socialistas en nuestra economía, en nuestra política local. Y pues obviamente la idea del socialismo es quitarle a los ricos el capitalismo. Desde hace 300 años estamos viviendo una guerra también de estas ideas, socialismo contra el capitalismo. Tenemos 3 movimientos hasta el momento. Uno religioso, que controla la política y la economía. Tenemos uno totalmente ideológico, el socialismo, el comunismo. Y tenemos otro que es muy materialista. Son 3 movimientos que están guiando, no importa qué país sea, están guiando a las masas. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Entonces es cuarto sello. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces, en realidad, el color del caballo no es amarillo. Cuando uno va al griego, el color es cloros. Cloros es verde. La clorofila, cloros es verde. Pero obviamente los traductores no obviamente, sino que los traductores de la Reina Valera, pues entonces, pues como no hay caballos verdes en la naturaleza, entonces digamos que es como amarillito, ¿no? O sea, comenzaron a interpretar, a traducir de una manera que fuera como más realista, pero no. Entonces yo aprecio mucho la Reina Valera 60, por eso la estamos utilizando acá, pero no es perfecta, ¿ok? No. Esta versión dice verde. ¿Qué versión es? Nueva traducción. Vale, entonces ese es el color. Entonces miré aquí un caballo verde, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, es decir, la tumba, lo seguía. Pues si aquí va la muerte y va matando, pues ahí los va recogiendo en su canasto el Hades, ¿no? O sea, la tumba. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. O sea, aquí tenemos el caballito verde, cloros. Y vaya que el color verde es el color del Islam. Si ustedes se acuerdan, en los últimos 3 años ha estado la mal denominada primavera árabe,
que comenzó, si no estoy mal, en Túnez, y luego entonces era para, básicamente, todos estos países estaban llenos con dictadores, y entonces a la gente revolucionarse, tumbaron a los dictadores, y cada vez que iban, antes de tumbarlos y todo eso, que salían a protestar en las calles, tenían banderas verdes. Hasta en Irán sucedió eso, solo que el presidente Obama no apoyó esta. Él apoyó todas las demás, pero no apoyó esta. La de Irán no la apoyó, cosa que muy malo de él. Pero la gente estuvo a punto de tumbar también al Ayatollah. Entonces, este es, el Khomeini fue de los 70s, pero el de ahorita es Khamenei, algo así que es parecido el nombre. Tumbaron al de Egipto, tumbaron a Libia. ¿Cuál era el de Libia? Muy famoso él. No. Anyway, pero tumbaron a varios. Se nos están yendo los nombres ahorita, pero no hay rollo. Miren, todos estos países que están en verde son países musulmanes. De hecho, el país con más musulmanes en el mundo, si no estoy mal, es Indonesia. Hay más musulmanes en este país que cualquier otro de esos. Son cientos de millones de musulmanes, y aquí está Israel, este país ahí medio rojito. Todos estos detestan y odian a Israel. Y según el Corán hay dos mundos. Está el mundo de Dar al-Salam y está el mundo del Islam. Dar al-Salam es todos los que no son musulmanes, y los que son musulmanes. Entonces, los que no son musulmanes o se convierten a nosotros voluntariamente, o les pedimos que nos den una contribución económica para nosotros perdonarles la vida, o los bajamos. Esa es la manera, ese es el método de evangelismo del Islam. Ese es el método del evangelismo del Islam, totalmente. Y ese es el método del evangelismo del catolicismo también en muchos países en Europa, incluyendo nuestra preciada América. Así que, igual. Anyway, solo que estos son los que lo están practicando más fuertemente últimamente. Pero verde es el color del Islam. Y dice, volvamos al texto, el que lo montaba tenía el nombre de muerte. ¿Cuál es una religión que honra la muerte? O sea, y se van para el cielo y se van con sus vírgenes. ¿El Islam? Bueno, de hecho son 70 vírgenes, pero si uno es palestino, hubo un mula que salió hace como unos 5 años diciendo que si alguno se inmolaba y mataba a judíos, ahora iba a recibir 250 vírgenes en el paraíso. Entonces, pues, no faltó que sign me up, ¿dónde le firmo? Porque ya no eran 70 sino 250. Yo no sé de dónde lo sacó él, pero y la gente le creyó. Entonces, la muerte, eso que nos dicen que el Islam es una religión de paz, mentira. Ellos llevan desde que se fundaron en el siglo VI matándose entre ellos mismos. ISIS ahorita están matando, ellos son sunitas, hay otros grupos sunitas, pero como no son tan sunitas como ellos, los matan, entre ellos mismos se matan. Entonces lo que les decía, están dos mundos en el Islam, los que no son del Islam y los que son del Islam. Y los que no son del Islam, mientras estemos allá, dicen ellos, mientras estemos allá, y lo dice el Corán, mientras nosotros estemos allá y ellos sean la mayoría, nosotros andamos con la cabeza baja, al rollo. Pero cuando nosotros somos la mayoría, o se convierten, o nos pagan impuesto, o lo matamos. Y eso lo quieren aplicar a todo el mundo. Ellos quieren colocar la bandera del Islam en el Vaticano, ellos quieren colocar la bandera del Islam en Jerusalén, ellos quieren colocar la bandera del Islam en Nueva York, en Washington DC, y en el resto del mundo. Esa gente sí se muere por su religión, literal y físicamente. Y está en el Corán, yo lo leí. Y el Hades lo sigue, pues claro, con toda esa muerte que están, pues ahí van cayendo. Son la religión que ellos les fascina matar a los demás. Les da gusto, les da placer. Obtener 7 vírgenes en el cielo. 70. 70. Y fue mística ambicioso. ¿Y el verde tiene un significado? ¿Cuál es verde? Es el color de ellos. Es el color del Islam. Y dice, y les voy a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra, y vamos a inaugurar con el color verde el tablero. Gracias Juan Pablo y gracias a Marcela.
En el planeta Tierra hay aproximadamente 7.000 millones de personas. No sé si se alcanza a ver el video, yo creo que sí. Hay 7.000 millones de personas total en el planeta. 1.700 millones, nos dicen las estadísticas, son musulmanes. Dividían en 4 y les da casi esta cifra. Esta cifra no era comprobable bíblicamente hace 500 años, hace 300 años, hace 100 años. Pero estamos en estos días donde los dolores de parto están comenzando a suceder y ahora están acelerándose y las cosas van a suceder. Y en esta fecha, este número cuadra. Dicen, y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Son salvajes por allá, andan cortando cabezas como locos allá y quieren hacerlo alrededor del mundo. Ya han habido ataques de ISIS, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos este año, y según la CIA es el peor, ahorita el peor grupo terrorista en el mundo. Y ya hay aquí en Colombia, en ISIS también tienen presencia acá. De hecho ya han estado oficialmente en unas iglesias de Bogotá, pero de ahí no voy a entrar, eso es reserva de sumario. Miremos unas banderas, aquí tenemos la de Arabia Saudita, verde. Aquí tenemos, si no estoy mal, esta es la de Pakistán, verde. Ay, miren, ahí tenemos la estrellita. Ah, miren, les fascina la vida, ¿no? Les fascina, ¿no? Una espada para los que no alcanzan a ver, una espada. Esta es la de Marruecos. Ah, miren, ahí está la estrellita otra vez. Qué curiosidad, ¿no? Tan raro, diciendo que se odian y se matan y todo eso. Aquí tenemos la de Irán. Ah, miren, aquí está el verde. ¿Qué pasa? Aquí hay 3, 6, 9. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las 9 que tienen, verde, 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 verde. Ay, miren, y las que no tienen estrellita. Pero bueno, pues hablamos de las estrellitas de la luna. Pero verde que te quiero verde. Es una religión de paz. Ahorita ISIS, está que matan gente. Estos son nuestros hermanos que murieron hace como 2 meses. Wow. En una playa, si no estoy mal, fue en Egipto. A cada uno de ellos les bajaron la cabeza. Y ellos están en el 5.º sello. Ahorita vamos para allá. Bueno, digo, nosotros vamos para allá, para el 5.º sello. Pero quiero que, o sea, como es probable que de pronto no suceda, y si sucede, pues es martirio para el Señor, ¿verdad? Y luego aquí tenemos la famosa religión de la paz en el mundo que tenemos hoy en día. Bueno, desde el siglo VI de nuestra era, VII. ¿Son las Torres Gemelas? Las extintas Torres Gemelas. 5.º sello. Cuando vio el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, ahí está el altar. Dice que bajo el altar estaban ahí los que les habían quitado sus vidas por el testimonio de la palabra. ¿Sí ven que hay unos cuernitos aquí? Lo mismo que estaban en el tabernáculo, les dije, en el altar de incienso también tenían sus cuernitos que significaban poder. Dios tiene el poder. Sí. ¿Ese altar es en el cielo? Este es en el cielo, estas visiones en el cielo. Y este altar está delante del trono. En las otras fotos no los hemos visto, en los otros diagramas, porque no tenemos fotos del cielo. Y si pueden ver, eso me incluyen allá en los videos también. Aquí tenemos como unas onditas que son supuestamente las oraciones de los santos, el incienso subiendo. ¿Ok? O sea que los muertos no han llegado al cielo, están esperando el juicio. Esta visión es en el cielo y están ahí esperando, según esta visión. Pues ya están ahí. De los santos, los que no son santos, los que no han dado la medida, están esperando en el Hades, que es la tumba. ¿Cómo han llegado a su vida? No. Y más adelante en Apocalipsis vamos a descifrar qué es infierno y qué es eso, porque tenemos unas definiciones griegas, helénicas,
en nuestra cultura latina, católica, romana, y hasta pentecostal, evangélica que han adoptado, pero no son las posiciones bíblicas. Vamos a verlo después. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, están haciendo la petición: ya, ¿cuándo vas a juzgarlos por lo que nos hicieron? ¿Hasta cuándo? Dice 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y hago un paréntesis ahí. Recordemos que el caballo blanco y el que lo montaba, el primer caballo, estaba de blanco. Pero ese no estaba vestido de blanco porque tenía la justicia de Dios y lo otorga, a diferencia de estos. El blanco, cuando Dios nos lo da, significa que es la justicia de Él sobre nosotros. No, perdón, no es la palabra. No es justicia, righteousness. Se me olvidó la palabra. Es como justicia. Híjole, se me traba el inglés ahora. ¿Cuál es righteousness en español? Sí, eso es lo que... Sí sé cuál es righteousness, pero... Pero lo que les he venido diciendo, que el color blanco es de los santos. Justificación, gracias. Justificación. Pues son justificados. No hubieras venido. Listo. Entonces, estos están de blanco porque se les dan esos porque es la justificación que reciben a través de Jesucristo. Y se les dice: hey, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que todavía van a haber otros más. Todavía no es el número, no se ha completado. Una preguntita. Dime. ¿Y cómo pueden hablar si están muertos? No soy bueno en la pregunta, pero sí me inquieta. No, es que están en el cielo. Pero ¿cómo pueden hablar si están muertos? Que están en el cielo, pero eso después lo explicamos, seguimos con el video. Si las preguntas que nos desvíen un poquitín, las hablamos después. Listo. Seguimos. 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Entonces, voy a repetir. Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Entonces, ahí está la tierra, y hay un gran terremoto. Aquí hay unas grietas, porque hubo un gran terremoto. Y dice: y el sol se puso negro como la tela de silicio. Entonces el sol fue oscurecido como tela de silicio, y la luna se volvió roja como sangre. Entonces la vemos aquí, rojita. Bueno, entonces volvamos. Dice que hubo un gran terremoto. Y aquí solamente voy a mencionar de volata la explicación creacionista del diluvio. Cuando hubo el diluvio, la explicación creacionista, entonces nos dice la Biblia que la tierra, de las fuentes del abismo, salió agua. Esta es una explicación buenísima, lo dejamos para otro día. El punto es que hubo una remoción de la tierra muy grande, tanto que del agua que cayó del diluvio, básicamente salió de las profundidades de la tierra. ¿Cómo salió toda esa agua? ¿De dónde está? Eso es una explicación espectacular, pero creacionista, pero ahorita no hay tiempo de explicarlo. El punto es que en el futuro va a haber una remoción de la tierra tan grande, un gran terremoto, nos dice el escrito, un gran terremoto, que es posible que por ese gran terremoto, entonces salga, por ejemplo, de la profundidad de la tierra, como en los volcanes, todo ese azufre, todos esos gases y todo eso, que oscurecen tanto que pareciera que estuvieran de noche. Por lo tanto, dice el texto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Entonces la pregunta es, ¿qué es la tela de silicio? La tela de silicio era la tela usualmente hecha de piel de cabra o de camello, que la gente se ponía cuando quería expresar su tristeza. Entonces era áspera, era cansona, era negrita. Como aquí vemos, esta es una tela de silicio que encontraron los arqueólogos, que es como una capa oscura que si se pone sobre el sol, como hoy en día, si hubiera una capa de humo o lo que fuera, pues quedaríamos como oscuro. Entonces dice el texto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Pues claro, después del terremoto y que se libera todos esos gases que hay y las cosas que hay en la tierra, pues listo, se oscurece. Y luego dice, y la luna se volvió toda como sangre. No dice que se volvió sangre, sino como sangre. Entonces,
¿Cuántos de ustedes han visto una luna de sangre? 2. ¿Cuántos de ustedes han visto una luna azul? Sí, hace poquito hubo una luna azul aquí en Bogotá. El viernes. El viernes, exacto. No era porque fuera de color azul, sino que una luna azul es que cuando hay una luna llena, por 2 veces en un mismo mes. La última fue hace 3 años, en el 2012, ahorita acaba de suceder, y en el 2018, dentro de 3 años, va a volver a suceder. Las lunas rojas es porque entonces está el Sol, la Tierra, la Luna, entonces los rayos del Sol pasan a través de la atmósfera de la Tierra, y entonces la Luna, cuando los rayos del Sol pasan por la atmósfera de la Tierra, se oscurece como si quedara rojita, como está ahí en la foto, y luego pues vuelve a pasar y vuelve otra vez a quedar blanquita. Cuando pasa pues ya en la órbita, se sale de la oscuridad de la Tierra. Lo interesante, y aquí es donde, a ver, aquí es donde hay que explicar un poquito ciertas cositas. En la Biblia, la luna es la manera en que los hebreos, los judíos, podían determinar los tiempos. Nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano, que está basado en el calendario pagano, que está basado en el calendario solar. En la Biblia, el sol es el símbolo para los gentiles, y ellos gratamente utilizan el sol como su Dios, precisamente en las culturas antiguas y hoy en día para sus calendarios. Y para los judíos es la luna. ¿Cuándo comienza el año lunar según la Biblia? El año nuevo en la Biblia comienza en lo que para nosotros hoy en día es alrededor del mes de marzo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde nos dice la Biblia eso? En el Antiguo Testamento nos dice que en Jerusalén tenían que 2 testigos estar a las afueras de la ciudad, mirar hacia el cielo, y cuando vieran una nueva luna llena, la blanquita, ¿sí le dices? Llena, la otra es la nueva es la oscura, ¿no? No, la llena. Cuando está una luna nueva llena, y no es solamente eso, pero recuerden que la luna es la que determina el calendario en la Biblia. Y entonces ellos veían que alrededor, ahí en Israel, ahí alrededor de Jerusalén, hay un grano que se llama el aviv, así como está el cebada, trigo, hay uno que se llama el aviv. Cuando se estaba comenzando a dar y que ya estaban madurando, y salía la nueva luna llena, esas 2 cosas, los 2 testigos podían entonces regresar a Jerusalén, gritar, fuera de noche, están las puertas cerradas, decirles que abran la puerta que queremos ver al sumo sacerdote. Entraban, nos dicen las escrituras, no está en la Biblia, si no la han leído, pues no saben de lo que les estoy diciendo, y si lo leyeron y no se acuerdan, es porque no lo entendieron. Cosa que me pasó, así que no hay rollo, no se sientan mal. Entonces, para los que la leyeron, los que no la han leído, sí, siéntanse mal totalmente. No, mentiras. Entonces entraban estos 2 testigos, hablaban con el sumo sacerdote, le decía uno, hey, yo vi la luna llena, y el otro le decía, ¿y usted? Le preguntaba al sacerdote al otro, yo también la vi, y verificaron el grano, el aviv. De hecho, aviv, o la colocan con B larga, pero esta es la preferible. ¿Se acuerdan de Tel Aviv? ¿Tel Aviv? Sí, como no. Ok, listo. Entonces, decían, ok, este es el nuevo año del Señor, este es el nuevo año. Esa es la manera. Ellos dependían de la luna para declarar el año nuevo. Y luego, al 7º mes, y bueno, entonces habían 7 fiestas que están en el Antiguo Testamento que tenían que cumplir los judíos, los hebreos. Comenzando por la Pascua, si no estoy mal, la de los primeros frutos, ahora se me olvidaron el orden. La tercera se me olvidó, la cuarta se me olvidó, luego viene la de la trompeta, la fiesta de las trompetas. Me olvidaron los nombres. Luego la de los tabernáculos, me falta una. Anyway, el punto es que en el 7º mes sucedían las últimas 3. Entonces, en el 7º mes, lo mismo. Tenían que mirar la luna, ver cuándo estaba llena otra vez, para comenzar el 7º mes. Y recuerden, nosotros en septiembre, para nosotros es el 9º mes. ¿No? Pero en el calendario judío
es el séptimo, por eso es que se llama septiembre. En el calendario judío bíblico es el séptimo. Entonces, cuando veían la nueva luna, lo mismo, volvían los testigos y le decían, hey, ya es el séptimo mes, acabamos de ver la luna, entonces hacían sonar la trompeta, y cuando hacían sonar la trompeta la gente tenía que parar de hacer lo que estaban haciendo y celebrar esa fiesta de inmediato. Dependían de la luna, tenían que verla, no era por proyecciones, por cosas matemáticas y astronómicas de fórmulas, no, tenían que hacerlo. Por eso es que la Biblia nos dice que la venida del Señor Jesucristo, nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque tiene que suceder algún momento a partir del séptimo mes del calendario bíblico, donde se cumple la fiesta de las trompetas. Nosotros aquí como occidentales latinos no conocemos las 7 fiestas que hay del Señor que aparecen en las Escrituras, no nos las enseñan, nuestras iglesias no las enseñan, los pastores las enseñan. Tenemos un calendario pagano, solar. Entonces no entendemos qué es lo que pasa, pero Dios está basado no en el calendario gregoriano, no en el calendario pagano, no en el calendario solar. Él está basado en el calendario lunar bíblico. Por eso es que nosotros no entendemos muchas cosas de la Biblia. Pero ahorita que estamos en estas y cuando vayamos a hablar más del paganismo y todo, si veamos el calendario bíblico, muchas cosas de la Biblia van a quedar como wow, como lo que le acabo de decir. Cuando sucedió el día de las trompetas, que tenía que estar pendiente de la población, sonaba, dejamos, las trompetas suenan, lo comenzamos a celebrar. Muy probablemente el Señor Jesucristo va a regresar cumpliendo la fiesta de las trompetas en el día de la fiesta de las trompetas, en el año, el día, hora, lugar, minuto y segundo, que sea el momento de la fiesta de las trompetas. Por eso es que nadie sabe el lugar, ni la hora, ni el día que va a suceder. Anyway, entonces, la luna es básica para el calendario bíblico. Oh, y es más, el calendario judío que hoy tenemos no es el bíblico. Resulta que en el año 70 de nuestra era fue destruido el templo de Jerusalén por Tito, si no estoy mal, un capitán romano, y porque se están revolucionando mucho los judíos, porque ellos siempre han querido estar independientes del paganismo religioso de los no judíos, los gentiles, y porque querían ser independientes. Entonces, posteriormente en el año 135, en otra revuelta, el emperador romano Adriano los corre a Jerusalén. En el año 135 dice, aquí no más judíos, y de aquí en adelante ya no se llama más Jerusalén, sino ahora se llama Aelia Capitolina. Así que Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén en el año 135 y se comenzó a llamar Aelia Capitolina. Y entonces, para darle inclusive aún más peso, decidió llamar a esa zona totalmente, ya no Israel, sino Palestina, que era el nombre de sus enemigos, de los hebreos, de los judíos, para que le diera más duro, y los corrió. Por causa de eso, en el año 170 aproximadamente, un grupo de rabinos al norte de Israel decidieron reunirse y con posiciones astronómicas y tablas y todo eso, ellos pudieron identificar más o menos los días de cada año, de ahí en adelante, en los que posiblemente ellos pueden declarar, este es el año nuevo para nosotros, porque ya no iban a haber 2 testigos en Jerusalén. ¿Me entienden? ¿Ven cómo encaja todo? Hasta el día de hoy, los rabinos, los judíos, tienen ese calendario matemático que ellos hicieron por análisis astronómicos y fórmulas, pero no es el bíblico. El calendario judío que hoy hay no es el bíblico. Es para esa información. A veces encajan, ¿no? De todas maneras, a veces encajan. No digo que no encajen a veces, no, a veces encajan, pero no lo determinan de la manera bíblica. Los caraítas, los karaites, ellos sí lo hacen nunca lo dejaron de hacer. Son los únicos judíos que todavía practican el sistema bíblico y van y miran el grano, el aviv. ¿Los caraicos? Caraditas. Caraítas. Y con K, caraítas. Bueno, entonces tenemos algo aquí interesante que dice que la luna se va a volver como sangre. Pues ahorita precisamente tenemos lo de las llamadas lunas rojas o de sangre. Entonces, para mencionarlo, este año va a ser la última vez, la próxima serían 600 años, en que las 4 lunas rojas
van a caer en 4 días de festividades bíblicas, de los días de las festividades bíblicas. Pascua, Tabernáculos, marzo del 2014, octubre del 2014, eclipse solar, que es una señal para los gentiles, en marzo del 2015, Pascua, en marzo del 2015, perdón, abril del 2015, y la última que está por suceder, que es ahorita en septiembre del 2015. ¿Por qué es importante esto? Pues la próxima vez que caigan 4 lunas rojas, que son figuras bíblicas, o sea, están en la Biblia, va a ser dentro de 600 años, que caigan en los días de las fiestas judías. ¿Qué ha pasado en los días anteriores, las épocas anteriores, cuando han caído estas 4 lunas rojas con eclipse solar? Con anterioridad, pues en 1948-1949 sucedió, y pues, en 1948 fue el año de la fundación de Israel como Estado. Ya les dije que desde el 135 no podían ni siquiera perderse por Jerusalén, hasta 1948. Y para que el Señor Jesucristo regrese y defienda a la nación de Israel, como algunos de ustedes en el escrito de Israel y usted que les mandé por correo electrónico, se necesitaba que haya una nación de Israel. Pues por 1900 años no hubo, hasta 1948. Si eso no le hace pasar a usted pensar en la Biblia, en las profecías y analizar el mundo desde otra perspectiva, no sé qué lo puede entonces despertar. Pero para que Jesús venga, nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para defender a la nación de Israel, necesitaba una nación de Israel. Volvió a suceder en 1948 en nuestros días. Y luego suceden las tetradas, o las 4 lunas rojas, tetra 4. Luego, en 1967, otra vez sucede una tetrada, del 67 al 68, y en el 67 fue el año en el que Israel pudo conquistar toda Jerusalén, porque no tenían sino una esquinita hasta el 67. En el 67 pudieron conquistar toda Jerusalén hasta el día de hoy. Y hay una profecía en las escrituras que dice que algún día va a ser dividida la ciudad de Jerusalén en 2, pues para que esa profecía se cumpla, algún día tenía que primero regresar los judíos a Jerusalén, 1948, y que tuvieran completo dominio de la ciudad de Jerusalén, 1967. Muy pronto van a perder la mitad, cumpliendo otra profecía bíblica. Pero por lo menos, para que eso suceda, tenía que suceder que tuvieran toda la ciudad, y eso sucedió en el 67. Y sucedió la tetrada. Luego, en 1973, sucedió otra tetrada, y fue cuando varias naciones se unieron para acabar con Israel, como lo han intentado varias veces, desde que se fundó en el 48, y Israel los venció en la famosa guerra de los 6 días, si no estoy mal, que fue un milagro como los vencieron a todas. Y ¡pum! Sucedió la tetrada. Ahorita este septiembre van a suceder tantas cosas. Yo creo que dentro de 8 días, como va a ser un capítulo más cortito, el capítulo 7, yo creo que voy a añadir el tema de qué es lo que supuestamente va a pasar ahorita en septiembre. Por proyecciones cristianas y no cristianas, bíblicas y no bíblicas. O sea, que el mundo secular sabe que ahorita en septiembre va a pasar algo. Porque está esto, van a haber señales en el cielo. La ONU, si no estoy mal, Francia es la que va a introducir que el bill la propuesta de que Palestina sea un estado, ahorita en septiembre, que en septiembre 15 es que se vuelve a reunir las Naciones Unidas para comenzar el nuevo año, y Francia piensa motivar eso. Estados Unidos siempre estuvo del lado de Israel, pero últimamente ya no, y es probable que ahorita entonces entre la fuerza hacia los palestinos y arrincone eso a Israel un poco más, y en la tetrada. Ahorita van a pasar muchas cosas, sí. Por ahí dicen que pronto en septiembre se firma la paz en Colombia, que gente no está muy de acuerdo con eso, pero que eso está ya previsto. Yo no sé hasta dónde sea cierto. Yo tampoco. Vamos a ver, pero es que decir de profecía, muy padre. yo detesto decirlo, pero me toca. O sea,
Colombia y Latinoamérica no es que pesen mucho las profecías bíblicas, pero obviamente nos importa que nuestra realidad es cercana, eso sí hay que decirlo. Bueno, tenemos lo de las tetradas. Entonces, la última tetrada termina este septiembre y en las que le acabo de mencionar 48, 67 y 73 sucedieron esas tetradas y algo muy importante le pasó a Jerusalén antes de que sucedieran. Las tetradas cayeron en las fiestas judías, en los días de las semanas de las fiestas judías. La próxima vez que eso suceda con esa coincidencia de las fiestas judías y las 4 tetradas va a ser en 600 años. Entonces, como que tiene que suceder, algo tiene que pasar. No, y el mundo no cristiano también sabe que algo está pasando. Ahora, hablando un poquitín más del calendario, quiero explicar eso así volando. Digamos que este es el sol. Por aquí está, digamos que la Tierra, aquí está la Tierra, aquí está la Tierra, aquí está la Tierra. Digamos que esta es la época más o menos de diciembre. Digamos que esta es la época de marzo. Digamos que esta es la época de junio. Y digamos que esta es la época de septiembre. Aquí en diciembre está el solsticio de invierno. Aquí tenemos el equinoccio de primavera. Aquí tenemos el solsticio de verano. Aquí tenemos el equinoccio de otoño. ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? ¿En septiembre, creo? Totalmente, en septiembre, cumpliendo varias partes de profecías bíblicas, pero ¿quién sí no nació en septiembre? ¿O quién sí nació en diciembre, más bien? ¿Quién sí nació en diciembre? También anticristo. Todos los dioses paganos. Tammuz nació en diciembre. Mitras nació en diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque aquí está terminando, aquí cuando uno ya comienza por el equinoccio de otoño, los días se vuelven más cortos hasta que llega el solsticio de invierno, que es aproximadamente diciembre, cerca al 24 o 25, solamente es el 21. En ese solsticio, o sea, aquí los días son más cortos y las noches son más largas. Bueno, especialmente los que están digamos que está la Tierra, aquí está el Ecuador, pero los que están en estas zonas se llaman septentrionales, no estoy mal. Entonces aquí, durante durante el solsticio de verano, entonces los días duran, volver acá. Los que viven en esta zona del planeta, nosotros vivimos en esta zona, ellos durante el solsticio de invierno y de verano, entonces los días pueden durar más o menos. Por ejemplo, ahorita, que es agosto 4, en la zona norte, el sol se está ocultando aproximadamente a las 8:30 de la noche. Muy chévere, uno sale del trabajo a las 4 o 5 de la tarde y luego se va al lago o a la playa y va a bañarse como si nada hasta las 8 de la noche porque está caliente. Pero, ¿y los de aquí? Entonces los que están en el sur, como Australia y otros que están en invierno, entonces a ellos el sol el día es más cortico, la noche es más larga. Luego por los movimientos de la Tierra y todo eso. Entonces aquí los días son más cortos, viene el solsticio de invierno y aquí en la época de diciembre, más o menos 21, voy a colocar hasta el 25. Pues claro, aquí vuelve otra vez el sol a durar más durante el día que en la noche. Y en los dioses paganos, en las culturas paganas, su dios más importante es el sol. Tammuz, el dios babilónico del sol, cuyas señal es la T, y que nosotros la tenemos en nuestro alfabeto, la T, viene de Tammuz, viene de los babilónicos. El símbolo del dios sol era la cruz.
le estoy adelantando el paganismo un poquito de la historia. Luego entonces en diciembre 21-25 aproximadamente el calendario pagano es cuando la Tierra otra vez gira, se mueve en la órbita y entonces comienza otra vez el Sol ya a durar más horas, hasta el punto que aquí por ejemplo dura más el tiempo del Sol que de noche. Por eso es que entonces los dioses paganos usualmente todos nacieron acá, pero el Señor Jesucristo no. Por eso es que nuestro año pagano comienza aproximadamente en esta época. Ahora hablemos del día. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que... digamos aquí con los paganos. Digamos que estas son las 24 horas del día. Aquí está la medianoche. Aquí comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 24 horas del día. Pero según la Biblia, el día es más o menos así. Está en la noche, 6 p.m. Este es el día, 6 a.m. Y la noche y el día fue el primer día, nos dice Génesis 1. ¿De acuerdo? Y luego el siguiente día, y fue la noche y el día, el siguiente día. Para los paganos, el día comienza aquí, después de la medianoche. ¿Por qué? Porque entonces su dios Sol está a punto, o sea, la noche está llegando, al otro lado del planeta está el Sol, pero ya dentro de poquito el Sol va a volver a salir. Entonces por el dios Sol, cuando está al otro lado del planeta, bueno, no porque el Sol gire, sino más bien la planeta Tierra cuando está al otro lado del Sol, pues entonces está muriendo el Sol, pero nuestro Dios va a volver a nacer otra vez. Y por eso ellos tienen el comienzo del día a la medianoche. Para la Biblia, para los cristianos, para Dios, bueno, para Dios, los cristianos hoy en día no, ¿para qué? El día comienza a las 6 p.m., por eso es que el sábado o el día de descanso de los judíos comienza el viernes a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando el sol se oscurece, y luego el otro día se amanece, el otro día y hasta ahí, fue la noche y el día, el primer día. Nosotros vivimos bajo un calendario pagano solar, pero Dios tiene otro calendario. Dios tiene otro calendario, Dios tiene otro calendario, y por eso es que cuando leemos las escrituras nuestros pastores no nos explican esto y no entendemos el calendario bíblico y no nos importa, lastimosamente. Pero si lo entendiéramos un poquitín más con esto, yo creo que ustedes cuando van a leer Génesis 1 y otras partes de la Biblia, entonces van a entender, ya, y las fiestas de las trompetas, y en las 7 fiestas, para que ustedes sepan, las 7 fiestas se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es tema para otra charla. Las 7 fiestas que fueron dadas al pueblo hebreo. Entonces, vivimos bajo un calendario pagano. Dios anda en un calendario diferente. Y ahí vienen por cuál se rige. Y entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta esto al leer los tiempos, no solamente las noticias, no solamente lo que dicen los libros y los textos, sino lo que dicen las escrituras. Porque entonces, aunque los pastores no nos expliquen esto, cuando nosotros lo leamos vamos a decir, ya entiendo lo que Dios quiere decir con esto, ya entiendo qué es lo que significa este pasaje, qué tiene que ver conmigo, cómo me afecta mi presente y mi futuro. Entonces ahí les dejo esa explicación de esto. Entonces volvamos otra vez al versículo 12. Miren cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, ¿listo? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, muy probablemente por todo lo que salió de ese terremoto. Y la luna se volvió toda como sangre. Y ya sabemos que la luna es la que rige el calendario de Dios, el calendario de Dios. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces básicamente se tiene que haber una lluvia de estrellas. Y esa lluvia de estrellas va a ser como nunca antes la hayamos visto. Va a ser, o sea, la explicación que le estoy diciendo es como cuando uno le pega un árbol y caen todas las hojas. Bueno, aquí no hay tanto primavera en Colombia, pero... Cae rocío cuando... Bueno, cuando cae lluvia y entonces alguien está parado abajo del árbol y le pega hacia el tronco y le cae toda la otra persona que está ahí parada. Sí. Es que mucha gente dice que, yo no niego la palabra,
O mucha gente dice que es que, que el sistema de las estrellas es tan grande que no podrían caer así como dice la Biblia. Pues yo sí entiendo eso, las estrellas son impresionantemente más grandes que nuestro planeta, entonces, ¿cómo explica uno esa parte para uno al menos? No, asteroides, es que también de estrellas puede ser cualquier cosa. Pero nosotros hemos visto aquí, ahí en YouTube, uno puede ver videos de cuando han caído varias estrellas en consecutivo, que son asteroides y brillan y todo eso, o meteoritos cuando tocan la Tierra. Pero esta va a ser una Lluvia abundante. Al punto que nos dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y, bueno, vemos un momentito ahí. Esto es, por ejemplo, como se enrolla el cielo cuando hay una bomba nuclear, cuando estalla una. Bueno, imagínense esos elementos cayendo del cielo a velocidades rapidísimas, pues va a desplegar las nubes también. Dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Recordemos que el gran terremoto que hubo, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces imagínense que toda isla y todo monte, aquí tenemos la cordillera oriental, se va a remover de su lugar. Terremotos, estrellas cayendo, eso va a ser un caos. La cantidad de gente que va a morir en eso, o sea, va a ser un caos grandísimo. Y esto es por obra natural. Esto no es por bombas, esto no es por... Esto es natural. Entonces, de la mano de Dios. Recordemos que Dios puede utilizar naciones para caerle a otras naciones. Dios utilizó a los asirios para llevarse a las 10 tribus del norte y darles sus juicios. Dios utilizó a los babilonios para atacar a las 2 tribus del sur y darles su juicio, y pues luego los dejaron retornar. En las iglesias de Apocalipsis encontramos que él utilizó enfermedades. Él dijo, esta Jezabel que se está acostando con todo el mundo, la voy a hacer que se quede en cama y todos los que se acuestan con ella. Enfermedades Dios las utiliza también, pero aquí va a utilizar la naturaleza así como lo hizo con el diluvio, gran cosa. Sí. Por ejemplo, como en Beraca, el Valle de la Bendición, se supone que nadie tocó a esos otros hombres, sino que ellos mismos se mataron. O sea, ellos no dejó que Israel tocara a ese pueblo para nada. Dios obra de muchas formas. Ahorita esto lo que estamos viendo es totalmente natural. Luego dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces recordemos la lista. Y los reyes, son gente de poder. Y los grandes, gente de poder. Y los ricos, gente de poder. Y los capitanes, gente de poder. Y los poderosos, gente de poder. Y ya, bueno, los que quedan, los siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Los ricos de este mundo están haciendo los super, hiper, mega planes, búnkers, lo que sea, para protegerse de ellos porque saben que en cualquier momento esta cosa se va a destortillar, según ellos por guerras entre humanos, no necesariamente por juicio de Dios, pero por guerras, bombas nucleares y todo eso. Por ejemplo, era un silo, o sea, donde estaba un misil intercontinental, ¿cómo se llama eso? Un misil balístico, con cabeza nuclear, pero que como ya no está la guerra con la Unión Soviética, entonces Estados Unidos eliminó varios de sus sitios de donde tenía sus misiles. Este es uno de esos que un rico lo convirtió en su búnker cuando suceda la explosión nuclear, porque hay gente que está haciendo eso, comprando sus búnkers o haciéndolos, porque piensan que va a suceder. Lo peor es que según la Biblia va a suceder. Pero aquí tenemos los que no alcanzan a ver de lejos. Estos son 2 entradas. Aquí está la puerta. Esto es de metal y esto es de concreto. Y ahí dice esto: la élite preparándose para el fin que ha de venir, el colapso que ha de venir. Y esto es al que alguien construyó este fuerte. Este es un gráfico de cómo está aquí el nivel al nivel de la tierra. Aquí puede dejar su carro, su helicóptero, llegar y luego meterse en su búnker ahí. Esta es una familia. Aquí está el papá, la mamá, los hijos, y donde tienen la lista, expuesto todas las cosas de supervivencia que ellos tienen, donde se pueden meter y esconder en su propio búnker. Esa es una empresa multimillonaria en Estados Unidos. Gente comprando y haciendo sus propios búnkeres.
Algunos se llaman los preps, o sea que están preparando preps para la catástrofe mundial. Y ahí está su agua, su comida, y ustedes lo pueden ver inclusive en canales como National Geographic, creo, Discovery, que gente está preparando para eso, porque saben que esto está a puertas, a puertas, dicen aquí en latín. Y sí, es bíblico, va a suceder, va a haber. Pero por ahora todo esto que estamos viendo es natural. Entonces esta gente está preparando. Y dice, y los reyes y decían, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No le están diciendo, caigan sobre nosotros para que nos maten. Esta es una traducción no muy ajustada, más bien lo que está queriendo decir este texto es, lo que ellos están diciendo es, cúbranos, simplemente cúbranos, porque no queremos ver al que está ocasionando esto. Eso es lo que está queriendo decir el texto en realidad. Esto suena como si se están metiendo en las cosas y quieren que nos caigan y nos maten. No, eso no es lo que ellos están diciendo. Lo que ellos están diciendo es, queremos escondernos de aquel que está causando esto. Nada más. Que pase el susto y seguimos. Pero por ahora queremos escondernos. No es que quieran morir. Porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira. Recuerden esto porque lo vamos a ver en el capítulo 7. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y aunque ellos dicen eso, no se arrodillan ante él. Lo vamos a ver más adelante. No se van a doblar ante él, no se van a postrar ante él, no van a doblegar sus corazones. Aún así van a seguir con sus corazones alejados de Dios. Necios es la palabra. La gloria del Señor. Y eso, mis amigos y hermanos, es el capítulo 6. ¿En qué punto de la historia estamos? En mi opinión y la de otros teólogos, estamos a punto de que comience el sello 6. Porque el caballo blanco, el rojo, el negro, el verde, estamos viviendo esos tiempos, esos movimientos. Los mártires están sucediendo y todavía van a seguir sucediendo. Pero cuando suceda el sello 6, ok, esa va a ser, ya sabremos dónde vamos a estar, o dónde estamos en todo este cronograma bíblico. La próxima semana vamos a hablar un poco más de eso, analizar más ese cronograma, vamos a hablar un poquitín más de la ira de Dios. Déjame, tengo esto.